Si ya has leído el libro El nombre de la rosa, si has visto la película o la serie de esta historia medieval, quédate con nosotros. Esto se pondrá detectivesco. Y si no, también quédate al chisme para revelar los secretos íntimos de este novelista. Hola, yo soy Pablo. Y yo soy Perla. El tema de hoy es 7 confesiones de Umberto Eco acerca de El nombre de la rosa. Esto es Umberto Eco nació en Alessandria, Italia, el 5 de enero de 1932. Fue profesor universitario, investigador, escritor, semiólogo, crítico literario y filósofo. Algunas de sus obras son El péndulo de Foucault, 1988. La isla del día de antes, 1994. Baudolino, 2000. La misteriosa llama de la reina Loana, 2004. El cementerio de Praga, 2010. Y claro, como buen académico, también escribió ensayos y tratados, de los cuales destacan muchas obras. Murió el 19 de febrero de 2016. Las confesiones que les platicaremos en este video fueron expresadas en su libro Confesiones de un joven novelista. El autor señala en esta publicación que se considera más un escritor aficionado y un académico de profesión. Las confesiones que seleccionamos versan sobre su novela El nombre de la rosa, la cual fue publicada en 1980. Por cierto, con esta obra debutó como novelista. Este texto literario es catalogado como novela histórica, filosófica, policíaca y cultural. La historia trata sobre crímenes cometidos en un monasterio medieval, para ser exactos, en el año de 1327. Fue llevada al cine en 1986 por el director francés Jean-Jacques Annaud. Y en el 2019, El nombre de la rosa fue hecha una miniserie que consta de una sola temporada y 8 capítulos. La primera confesión es acerca del título de la novela, el cual, según el autor, es libre de interpretación por parte de los lectores, o como el propio Umberto Eco dijo. Elegí este título precisamente para dar libertad al lector. La rosa es una figura simbólica tan densa que por tener tantos significados ya casi los ha perdido todos. Rosa mística. Y como rosa ha vivido lo que viven las rosas. La guerra de las dos rosas. Una rosa es una rosa, los rosacruces. Mejor dicho, de tantos significados que ha tenido la palabra rosa, se ha vuelto muy ambigua, por lo que le pareció muy adecuada al autor, muy al estilo de su concepto, obra abierta. En 1978, una amiga del autor, que trabajaba en una editorial, le comentó que su editor estaba buscando novelistas que trabajaran relatos de detectives y que estaba buscando a autores sin experiencia. Eco respondió que no le interesaba la escritura creativa porque no se sentía capaz de escribir buenos diálogos. Finalizó diciéndole a su amiga que si alguna vez él escribiera una novela, por lo menos tendría 500 páginas y estaría ambientada en un monasterio medieval. Inmediatamente después de esa charla, él regresó a su casa y buscó unos papeles donde había anotado los nombres de monjes, los cuales había registrado debido a una investigación que estaba haciendo en ese momento acerca del periodo medieval. En ese momento, el autor descubrió que había empezado a escribir una novela, pues esa lista de nombres semejaba una lista de nombres de personajes. Y enseguida descubrió el argumento central de su novela. Se me ocurrió que estaría bien envenenar a un monje durante su lectura de un libro misterioso. Y eso fue todo. Empecé a escribir El nombre de la rosa. La novela fue escrita en solo 2 años. Esto fue así porque Umberto Eco no tuvo que investigar nada, ya que toda la información la había rescatado para escribir su tesis doctoral, la cual versaba sobre estética medieval. Posteriormente, siguió con el estudio de la Edad Media. Cuando decidí escribir la novela, fue como abrir un gran armario donde había estado amontonando mis archivos medievales durante décadas. Todo ese material estaba a mis pies
y yo no tenía más que seleccionar lo que necesitaba. El argumento de la novela fue quizás fruto de la inspiración de una experiencia que marcó a Umberto Eco a los 16 años de edad. La visita a un monasterio benedictino en donde entró a una oscura biblioteca y ahí vio abierto sobre un atril un libro llamado el Acta Sanctorum. Al hojear el libro, vio la imagen de un monje envenenado, lo cual le causó gran impresión. Al pasar las páginas de ese enorme volumen en profundo silencio, con unos rayos de luz filtrándose por las ventanas de cristal esmerilado, tuve seguramente algo así como un estremecimiento. Más de 40 años después, ese estremecimiento resurgió de mi inconsciente. El autor confesó que tuvo problemas con la novela por cuestiones de traducción. El traductor quería censurar la referencia que habla la novela acerca de la invasión que sufrió Checoslovaquia por parte de Rusia, conocida anteriormente como la URSS. Pues en ese momento el país formaba parte del bloque del Este, mucho antes de la perestroika, es decir, era socialista. Eco respondió que no aprobaba ninguna modificación y que en caso de censura iría en contra del editor. Y en tono de burla le dijo al traductor lo siguiente: Menciono Praga en principio porque es una de mis ciudades mágicas, pero también me gusta Dublín. Ponga Dublín en lugar de Praga, no hay ninguna diferencia. El traductor protestó: pero Dublín no fue invadida por los rusos. Y yo repliqué: no es culpa mía. Un día, revisando los estantes superiores de su biblioteca, encontró una copia de la Poética de Aristóteles, comentada en 1587 por Antonio Riccoboni en Padua. Probablemente este suceso aconteció en la década de los 50. Ante tal descubrimiento, comenzó a escribir una ficha del libro, como era su costumbre, y se percató que la edición contaba con un apéndice escrito en latín, titulado E Justem Ad Comica, ex Aristóteles, lo que significaba que ese libro contenía el ejemplar perdido del libro de Aristóteles acerca de la comedia. Obviamente era un intento de reconstrucción del texto por Riccoboni. Entonces Eco se dio cuenta que estaba reconstruyendo el argumento del nombre de la rosa en ese momento. Incluso el estado del libro describía a la perfección el manuscrito de su novela. Las páginas progresivamente amarronadas y manchadas de humedad se pegaban en los bordes y parecía que hubieran sido embadurnadas por una repugnante sustancia viscosa. El autor menciona que la imagen de esas hojas lo hizo imaginar las famosas hojas envenenadas de la historia que escribió. En esta confesión, el símbolo principal es el plano. Durante años, Eco recopiló documentos, dibujó mapas, visitó lugares, observó planos de edificios e incluso realizó retratos de los monjes de los que habla en su novela. Por ejemplo, el autor comenta que el plano de la abadía que aparece al principio de la novela es una especie de referencia a las novelas detectivescas pasadas de moda, que incluían un plano de la escena del crimen. Además, este recurso le imprimía más realismo a la historia, a manera de señuelo, para otorgar más verosimilitud. Como dijo el propio autor, una pequeña prueba de que la abadía existió realmente. Otro dato curioso que confesó el autor es que la primera propuesta para llevar a la pantalla grande su historia se la hizo el cineasta Marco Ferreri. Él le comentó que su libro parecía apropiado para un guión de cine, porque los diálogos tenían la longitud adecuada. Recordé que antes de ponerme a escribir había dibujado centenares de laberintos y planos de abadías,
de modo que sabía cuánto tardarían dos personajes en ir de un sitio a otro, conversando como lo hacían. Así que el diseño de mi mundo ficticio es lo que dictaba la longitud de los diálogos. Una vez escuchadas estas confesiones, solo me resta decir lo siguiente: Humberto Eco, te absuelvo de tus pecados en el nombre de la Rosa. Amén. ¿Conoces algún otro dato curioso de esta obra? Confiésalo en los comentarios. Si te ha gustado este video, por favor dale like, comparte y suscríbete. No olvides apretar la campanita. Nos vemos en el próximo episodio. Saludos súbitos.